Ella pedía ayuda. En 1981, una terrible tragedia tuvo lugar en una pequeña aldea minera al sur de los Estados Unidos. Un trabajador asesinó a toda su familia, ni siquiera perdonó la vida a su pequeña hija. Los horribles eventos continuaron incluso después de que el hombre fuese arrestado. Bajo extrañas circunstancias, la gente de la aldea comenzó a desaparecer. Samantha tenía los ojos clavados en la ventana, observando el pasar de los carros y los postes de luz. Su esposo Nicholas no paraba de quejarse de que ninguno de los chicos del orfanato era normal. «Eres demasiado exigente, Nick. ¿Por qué no te gustó el chico del sombrero de vaquero o aquella chica de cabello largo? Este es nuestro tercer orfanato». «¿Exigente yo?», preguntó airadamente. «Yo no soy el problema aquí, Samantha». Se mordió la lengua, pero ya era demasiado tarde. Samantha apartó la mirada y cerró los ojos. Su problema para tener hijos la agobiaba y por ese motivo sugirió a su esposo adoptar en un orfanato. Pero a Nick no le había gustado ninguno hasta ahora. «Quisiera estar en casa», dijo él de forma airada en lugar de disculparse. Y luego se salió de la vía principal hacia un camino muy estrecho. «El GPS me dice que por acá podremos recortar camino». A Samantha no le agradó mucho esta idea y sugirió permanecer en la ruta principal, pero Nick simplemente resopló. El bosque era cada vez más denso y los árboles comenzaron a bloquear el débil sol de otoño. Todo a su alrededor se oscureció. Una niebla espesa se arremolinaba entre los árboles. A Samantha no le agradaba aquel bosque. Evidentemente, aquel camino era poco transitado, ya que había muchas ramas y troncos caídos bloqueándolos. Encendió la radio para escuchar música o las noticias. Nick pisó el freno para consultar el GPS. ¡Maldición! ¡Esto no tiene sentido! ¿A dónde se fue el camino? ¿Dónde me equivoqué? Todo es tu culpa por distraerme con la música. Samantha estaba indignada, pero su esposo le señaló a un punto en el bosque. Era un edificio entre los árboles, así que salió del auto con la excusa de pedir direcciones a quienes habitaran allí. Samantha no quiso quedarse sola, así que lo siguió. La pequeña aldea se veía desolada. Samantha supuso que era una aldea de mineros o trabajadores de fábricas. Nick se dirigió a buscar la oficina del sheriff o del alcalde, y Samantha finalmente quedó abandonada a su suerte. Una pequeña casa de 2 pisos llamó la atención de Samantha entre la niebla. Al frente había un árbol con un columpio. Samantha siempre había querido vivir en una casa como esa luego de tener su primer hijo. A medida que se acercaba, se percató de que la casa estaba cercada con una vieja cinta de policía que, a juzgar por su apariencia, llevaba mucho tiempo allí. Vencida por la curiosidad, decidió entrar a la casa. No había casi ningún mueble y el suelo estaba cubierto con una gruesa capa de polvo. Lo que sí pudo ver Samantha fueron juguetes de madera antiguos y dibujos de niños rasgados en casi cada esquina. Pudo distinguir dibujos al carbón de nubes, árboles y animales. Aparentemente, la casa había pertenecido a un minero y su familia. Luego, sobre la mesa había una foto que llamó su atención. Era una familia de 5 y en el centro estaba una pequeña niña. El rostro del hombre había sido rasgado y rayado con un material oscuro. Samantha empezó a sentirse un poco nerviosa, así que se dirigió hacia la salida. Ya la casa no le parecía tan acogedora. De repente, escuchó un crujido detrás de ella. «¿Quién está ahí?», espetó. Miró a su alrededor, su corazón latía rápidamente. Había alguien parado en la sombra de las escaleras que dirigían al segundo piso. Samantha observó detenidamente. Parecía la silueta de una pequeña niña con un vestido veraniego. «Cariño, ¿qué haces aquí?», quiso sonar confiada, pero el miedo se notaba en su voz. La niña no pronunció palabra alguna y comenzó a caminar hacia Samantha. Tenía la cabeza baja, el cabello le cubría el rostro y llevaba en sus manos un pequeño oso de peluche.
todo manchado de carbón. Se acercaba cada vez más con pasos pequeños. Mientras más se acercaba, mejor podía detallarla Samantha. «Tengo frío», dijo la niña sin expresar emoción alguna. «¿Dónde está mi mami?» Samantha retrocedió. El miedo se adueñó de ella. La apariencia de la niña la inquietaba, parecía poco natural. ¿Por qué estaba sola en esta casa abandonada? Era imposible que sus padres la dejaran estar allí. Espera, llamaré a mi esposo y te ayudaremos. Soltó la foto y salió corriendo de la casa mientras aún sentía la mirada de la niña a sus espaldas. Nick comenzó a llamarla. Algo le molestaba. ¿Dónde estabas? Te he estado llamando. Nos vamos, esta aldea está abandonada. Samantha le contó sobre la niña que había visto en la casa y le dijo que debían ayudarla. Nick observó a su esposa atentamente y frunció el ceño. Luego le contó lo que él leyó en un viejo diario en la estación de policía sobre aquella casa. Un minero enloqueció a Samantha en los años 80. Incluso fue apresado, y su familia, incluyendo a la niña, fue enterrada en un cementerio. Así que deja de inventar cosas, no viste a nadie allí. Nos vamos. Samantha palideció y su sangre se heló. Volvió a dirigir su mirada hacia la casa. No lo podía creer. Entonces, ¿a quién vio en la casa? ¿Con quién habló? Nick supuso que la aldea entera había enloquecido luego de aquel incidente. La mina se quedó sin recursos y todos huyeron. Ya es hora de que nosotros también huyamos. No hay nada para nosotros en esta aldea fantasma. Cerca del auto, Nick quedó pasmado. Apretó su puño en señal de molestia. ¿Tú hiciste esto, Samantha?, preguntó con rabia. Al principio, ella no entendió la pregunta, pero cuando se acercó al auto, las ventanas y las manijas de las puertas estaban cubiertas con huellas de carbón, hechas con manos pequeñas. Era como si alguien hubiese caminado alrededor del auto, observando su interior e intentando abrir las puertas. Nick se percató de que Samantha estaba tan asustada como él. Abrió la puerta y ambos entraron al auto. El motor encendió sin problema. Pronto iniciaron su camino. Nick encendió las luces delanteras para poder observar el camino a través de la niebla. Quizás quedan algunos habitantes en la aldea y unos niños intentaban robar algo. Quizás sí conociste a uno de esos niños, dijo Nick. Pero para Samantha era evidente que él no le creía nada. Samantha dirigió su mirada hacia la oscura selva. Pensó haber visto una silueta a lo lejos. ¿Qué fue eso? No puede ser. A través de la ventana trasera pudo observar la silueta de una niña entre los árboles. Al parecer, la silueta también observaba a Samantha. La niebla la rodeaba casi escondiéndola entre los árboles. Pero, ¿cómo llegó allí tan rápido? Los niños no corren tan rápido. O al menos, no los niños con vida. Samantha sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Las manos le sudaban. Quería alejarse de aquel lugar lo más rápido posible. Por primera vez, estaba de acuerdo con la velocidad a la que Nick conducía. De repente, Nick frenó y soltó una maldición. Otro auto les bloqueaba el camino y los árboles del bosque hacían imposible poderlo rodear. Nicholas sacó un bate de béisbol de debajo de su asiento y abrió su puerta. Samantha le gritó que fuera cuidadoso, pero él no respondió. Nick se acercó lentamente a la ventana del conductor de aquel auto, llamó a la puerta y observó a través de la ventana polvorienta. Primero, solo observó, como si no fuera capaz de entender lo que tenía enfrente. De repente, me dio un salto hacia atrás y soltó el bate. Corrió de regreso a su auto. Su rostro palidecido mostraba horror genuino. «Samantha, llama a la policía ahora mismo». Consciente del horror en el rostro de su esposo, le preguntó qué había visto. Nick se rehusó a contestar
y con voz temblorosa le pidió nuevamente que llamara a la policía. Mientras tanto, él se limitó a cerrar con seguro todas las puertas del auto. «El teléfono no funciona», dijo Samantha. «No hay señal». En ese momento, ambos escucharon un sutil toque en la ventana del pasajero. Samantha gritó y se abrazó fuertemente al brazo de Nick. Bajo la puerta, de su lado, estaba la niña de la casa. ¿Eres mi nueva mami? Dibujemos juntas, dijo la niña. ¿Tienes más creyones? Yo solo tengo carbón. Con una extraña fascinación, Nick y Samantha observaron mientras la chica dibujaba lentamente un sol negro sobre el vidrio. La serenidad de aquella niña era aterradora para Nick y Samantha. En este punto, Samantha no había soltado el brazo de su esposo ni un instante. Nick empujó a Samantha, pisó el acelerador e intentó rodear el auto que bloqueaba su camino. En medio de la confusión, Samantha pudo notar una silueta que se arrastraba en el suelo detrás del auto. ¡Maldición!, gritó Nick. ¡Los fantasmas no existen! ¡Tenemos que salir del bosque! ¡No debiste hablar con aquella niña en la casa! ¡Todo es tu culpa! Samantha estaba al borde de la histeria. Solo aquella puerta la separaba de aquella niña. ¿Qué hubiese pasado si Nick no la hubiese cerrado con seguro? Samantha se sujetó la cabeza con las manos. ¿Acaso esa criatura los perseguiría siempre? Mientras tanto, Nick intentaba llamar a emergencias, pero aún no tenía señal. Temblaba de miedo y de rabia, pero no dejaba de conducir. De repente, la radio se encendió y se comenzó a escuchar una canción de cuna. Samantha, con el corazón saltándole en el pecho, se percató de que el volumen aumentaba cada vez más por sí solo. La canción estaba insoportablemente alta. Samantha se cubrió los oídos con las manos y comenzó a gritar. Estrellita, ¿dónde estás? Nick ya no podía soportarlo y propinó un par de puñetazos a la radio. El plástico se quebró y, de repente, dejó de sonar. ¡Estúpido bosque! ¡Estúpida aldea!, gritaba el hombre repetidamente. Estaba bañado en sudor. Nick conducía a través del bosque sin bajar la velocidad ante las ramas o piedras atravesados. Luego de una curva, el bosque desapareció y, delante de ellos, aparecieron un montón de autos. Nick finalmente redujo la velocidad. Al principio se alegraron al ver a otras personas, pero luego Nick sacó la cabeza por la ventana para ver mejor a las otras personas. Pero Samantha ya se había percatado de que habían llegado a un camino sin retorno. Estaban en un descampado rodeado de árboles. Había autos estacionados aquí y allá con las puertas abiertas. Figuras inmóviles podían observarse en alguno de ellos. ¡No voy a rendirme así!, dijo Nick, convencido, e inmediatamente echó a andar el auto en reversa. Pero luego, el auto dejó de responder. Las luces delanteras se apagaron y todo dejó de funcionar abruptamente. La oscuridad del bosque los rodeó de forma instantánea. Todo intento de volver a encender el auto fue infructuoso. Nick le dijo a Samantha que permaneciera dentro del auto. Tomó una linterna de la guantera y abrió su puerta. Nick salió del auto. Abrió el compartimiento del motor y Samantha lo perdió de vista. Durante un instante, todo permaneció en calma. Tanto así que Samantha comenzó a sospechar. ¿Nick? ¿Qué sucede? Silencio. Samantha no quería salir a la oscuridad, pero no tenía otra alternativa. Reunió todo su coraje y salió del auto. Al percatarse de la ausencia de su esposo, quedó helada, completamente estupefacta. Se agachó y recogió la linterna del suelo, donde pudo observar claros rastros de carbón. Luego, al escuchar la voz que provenía desde dentro del auto, el corazón se le detuvo. Había alguien en el asiento trasero.
Luego, escuchó las palabras. Mami, ¿por qué te gustaba ese hombre molesto? Siempre se estaba quejando. Juguemos juntas. ¿No quieres ser mi mami? El imponente silencio solo fue interrumpido por el sonido de la puerta que se abría lentamente. Samantha gritó y comenzó a correr. Corría sin rumbo fijo, con el único objetivo de alejarse del auto y de cualquier cosa que estuviese cerca de él. Samantha corría sin mirar atrás, aunque en repetidas ocasiones gritaba el nombre de su esposo esperando que él también hubiese logrado escapar. Finalmente, cayó exhausta. Por más que corriera, el bosque parecía no tener fin, totalmente exhausta. Samantha se apoyó sobre un árbol para intentar recobrar el aliento, cuando de repente escuchó una voz detrás de ella. Quedó estupefacta, incapaz de moverse. ¿Por qué corres tanto, mami? No me gusta este juego. Juguemos otra cosa. Ahora solo estamos tú y yo. Por siempre. Una pequeña y fría mano la sujetó firmemente. Luego del último grito de Samantha, el bosque se sumió en un silencio absoluto.